Hoy está con nosotros el doctor Carlos Macías Cadavid. Él es médico de familia y de urgencias y además tiene una dirección médica en un hospital de HM, con lo cual hablaremos también de estas direcciones médicas que tan interesantes son y tan desconocidas por casi todos. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Cuidar antes de tratar. Nació en Madrid, pero el norte le late dentro como un hogar antiguo porque en su madre Ana, de Salas de los Infantes, y en su padre Eduardo, médico sabio de Sodupe, hay raíces que abriga, que enseñan a vivir con fortaleza y ternura. Creció entre voces fraternas, Javier, que escucha el alma del cerebro, Ana, que cura a quienes no hablan con palabras, Beatriz, que guarda el calor de la familia. Él, en medio, aprendió que servir es la mejor forma de existir. Estudió medicina en la Autónoma con la vocación prendida en el pecho y el MIR en familia, donde comprendió que el enfermo es una historia, no un número. Un amante del descenso de montaña, donde el viento afila los sueños y la vida se siente más viva. Descubrió que el equilibrio consiste en saber bajar y saber sostenerse. Formó hogar con Andrea y entre todos, Pablo y Marcos, Jade y Nacho, tejieron una familia que abraza, mezcla, ilumina, porque la sangre suma, pero el amor multiplica. Se adentró en la alta dirección hospitalaria para cambiar por dentro lo que dolía por fuera. Hoy, en los hospitales HM y en las aulas del Camilo José Cela, defiende un sistema sanitario más racional, más humano, más digno. Un sistema donde el paciente vuelva a ser persona. Y así, con la serenidad de quien sabe a dónde va, con la memoria de su madre y la luz de su padre, con su norte en el pecho y su vocación en las manos, camina pronunciando su lema, no como consigna, sino como destino. Cuidar antes de tratar. Bienvenido, Madre doctor Carlos mía, Macías. pero qué maravilla, o sea, me has emocionado muchísimo, no sabía nada de esto, me habías pedido ahí 4 datos y has tejido con eso, vamos, yo ya, es decir, yo ya. No, ya no, que tenemos que hablar muchas cosas. Qué maravilloso, muchísimas gracias, qué gustazo estar aquí, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por venir, porque sabemos que eres una persona súper ocupada, además cuando se dirige un hospital, pues yo entiendo. No nos aburrimos. No os aburrís mucho encima de las clases, venías ahí todo apurado de dar tus clases en la Camilo. Antes de empezar la entrevista, vamos a ver un poquito tu currículum, así que para ello está Hugo Alonso. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1995. 5 años más tarde logró la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR. También cuenta con títulos de formación ejecutiva como el programa de alta dirección en instituciones sanitarias, IS Business School o el School for Challenge Agents National Health Service de UK. En sus 17 años de trayectoria profesional ha sido director médico de los hospitales universitarios HM de Torrelodones y de San Chinarro y además fue director de relación con los pacientes del grupo HM Hospitales. También ha cosechado una amplia carrera docente, siendo profesor de la asignatura Medicina y Humanismo en el grado de Medicina de la Universidad Camilo José Cela, profesor de máster en Gestión de Empresas de Salud, ESIC Business en Marketing School. Y también fue profesor de experiencia de paciente de la Salle International Graduate School. Y desde 2024 es director médico del Hospital Universitario HM de Madrid Río. Carlos, ¿está bien o falta alguna cosita? Está muy bien, yo nunca me había oído desde fuera. Bueno, quizá faltaría lo único, una faceta que tengo y de la que estoy muy orgulloso también, que soy director médico de la Fundación 29 de Febrero. Es una fundación que creó mi buen amigo Julián Isla, ingeniero de Microsoft y padre de un niño con una enfermedad rara. De ahí viene el nombre, 29 de febrero, el día más raro del año. Y trabajamos con tecnología, en este caso inteligencia artificial generativa, para intentar acortar el periplo y ese camino tan duro para llegar a un diagnóstico a los pacientes con enfermedades raras y más cosas para enfermedades comunes gracias a ese súper empuje que nos da la tecnología ahora.
Así que tengo esa ramita también. No, pues esta había que decirla, Carlos, porque es súper Sí. súper emocionante. Te Sí. felicito muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por hacer esto. Carlos, antes de... Porque yo he dicho Carlos Macías Cadavid, pero aquí hay un Alfonso por medio, Carlos Alfonso. O sea, Sí. aquí No lo digo tenemos mucho porque... de telenovela, pues, como un mínimo. Yo poco soy Adolfo así. Carlos, Sí, o sea, que oye, fíjate, mira. madre mía. No, pero la verdad es que sí. Bueno, esto viene en honor a mi tío Alfonso, que falleció recientemente y que tengo muy presente, que no es mi tío carnal, es decir, mi padre es hijo único, mi madre solo tenía una hermana que también falleció recientemente, entonces todos los que estaban cercanos a la familia eran el tío algo, ¿no? Entonces el tío Alfonso, mi padrino de bautismo, pues es Alfonso Güell, antiguo marqués de Comillas. Una persona que a pesar del título y el rancio abolengo es de las personas más bondadosas y más humildes que he conocido en mi vida, que bueno, nos dejó a los 92 años hace, pues hará un año ahora en enero. Y bueno, y la verdad es que tengo con mucho orgullo el Carlos Alfonso, aunque no lo luzco mucho porque efectivamente pues da para mucha mofa y befa eso de presentarse como Carlos Alfonso. Pero bueno, pero sí, de ahí viene, de mi tío Alfonso. Oye, pues por tu tío desde aquí, donde esté, le mandamos un abrazo muy fuerte. Yo tengo una mamá que todavía me vive de 92 años y yo muchas veces cuando hablamos, que luego hablaremos también de todo el tema de los médicos, ¿no? De lo que hacéis, de lo que os tenemos que valorar, ¿no? Yo digo, ostras, tengo que agradecer que mi madre tenga 92 años a los médicos, porque esto hace 50 o 60 no llegabas con 92 años, ¿no? Entonces es una parte que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero es que es la realidad, o sea, es que esto es completamente objetivo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos la suerte en España de tener, junto con Japón, las esperanzas de vida más longevas del planeta. Obviamente, y no por contradecirte, pero hay otras cosas sí, claro. Propias de nuestra cultura, de nuestra geografía y de nuestra riqueza, aparte del propio sistema sanitario, que contribuyen a eso. Pero obviamente tenemos una suerte tremenda de tener la sanidad que tenemos, que tiene muchas cosas y seguro que lo hablaremos a mejorar, como todo, pero que sí, hace que tengamos a los nuestros cerca más tiempo. Y los médicos de familia que ahora trabajáis más en las cronificaciones, ¿no? Tenéis una cronificación y, oye, la persona la tenéis bien cuidadita, que siga viviendo, que pueda seguir en la vida, que podamos disfrutarla, la familia de ella. Eso es maravilloso. Vamos a irnos un poquito atrás, bastante atrás. Año 1971, nace un niño, Carlos, su mamá Ana, que por desgracia no está entre nosotros, y su papá, el doctor Eduardo. Aquí tenemos dos pueblos, Sala de los Infantes y Sodupe. ¿Tienes el corazón partido? Cuéntanos algo de esto. Bueno, mira, esto es muy curioso porque históricamente en casa nunca hemos tenido demasiado arraigo con los pueblos natales de mis padres, pero curiosamente un poco lo que te decía y que lo has plasmado súper bien en el verso inicial, que reitero el agradecimiento porque me ha encantado. Yo tengo esa cosa del norte que siempre digo que si me dejas solo tiro para arriba, ¿no? Y los días nublados y los días de frío y los días que llueve y cuando por lo que sea pues hacemos escapadas allí, pues me siento como muy en casa. Madrid es mi casa, yo he nacido aquí, he desarrollado toda mi vida personal y profesional aquí, pero es cierto que cuando estoy allí hay algo, esas raíces se notan de alguna manera. Y bueno, yo creo que también parte de la educación que hemos recibido en casa es muy de esa línea de, como digo yo, las gentes del norte, ¿no? Y bueno, pues lo llevo con orgullo, aunque claro, pues no tengo la habitual, soy cero negativo, pero bueno, pero la verdad es que sí, me siento muy de allí y cuando estoy ahí estoy muy a gusto. Oye, porque Sodupe pertenece a Bilbao. Está cerquita de Bilbao, sí. ¿Pero pertenece al País Vasco? Sí. Está a pocos kilómetros de Bilbao. Entonces lo de Bilbao no hacéis donde queréis. Bueno, efectivamente, claro. Yo en Madrid, pero sí. Cuando voy en camiseta camiseta hace frío y siempre dice, ¿pero no tienes frío? Digo, que mi padre es de Bilbao. Digo, yo no, pero mi padre sí. Así que... Qué bien. Sí, es verdad que el norte tiene su
su manera de ser, que es Sí. diferente, ni mejor ni mejor, es diferente, Diferente. del sur, y es verdad que marca un poco la personalidad y la educación y todo un poco, ¿no? Es así, es el clima y es así. ¿Qué primeros recuerdos tienes, Carlos, de tu infancia, de tres hermanos, un hermano y dos hermanas? ¿Cómo era esa casa? ¿Cómo recuerdas? ¿Y tu padre médico? A ver, sitúanos un poco. Sí, o sea, pues fíjate, los recuerdos primeros que tengo un poco es de ir a visitar a mi padre, porque claro, esto era un poco ese tipo de paternidad de aquella época, ¿no? Es decir, mi madre, que es cierto que tampoco era muy habitual, ella trabajaba en el Ministerio de Justicia hasta las 3 y luego se encargaba de toda la casa, de nosotros 4 que comemos como jabalíes. Se decía la pobre, ¿no? Dice, si comierais menos, dice, tendríamos un Mercedes y una casa en la playa. Y yo le decía, mamá, es que nos regimos por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Mi padre, de hecho, escribió un libro, incluso llegó a firmar en una caseta de la Feria del Libro, se llama Cocina para solitarios y malcomidos. Anda. Sí, un libro muy curioso. Entonces él, como buen vasco, pues le gusta mucho el buen comer, no solo en cantidad, que también, sino en calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerdo esa casa donde mi padre estaba en el clínico y a veces íbamos a verle, a saludarle, y salía ahí claro, no entró Viamir, pero sería un equivalente hoy en día a alguien que ha hecho medicina interna y luego oncología. Y bueno, íbamos ahí, recuerdo esos pasillos y hola, ¿qué tal? Estábamos un ratito y luego nos volvíamos, ¿no? Mucho trabajo por parte de los dos, mucha responsabilidad inculcada a los 4. Los 4 hemos sido muy buenos estudiantes, hemos ido por el camino recto, hemos tenido, pues bueno, nuestras adolescencias, pero bueno, bastante ordenados. Y bueno, y en general yo creo que una infancia feliz sin grandes fuegos artificiales, ¿no? Quiero decir, yo pues no he salido a estudiar fuera, ni me han comprado una moto, ni tal, pero yo era un tío muy, muy feliz y creo que parte de eso lo mantengo ahora, ¿no? Que me considero muy afortunado, soy un tío muy agradecido y como habitualmente tengo pocas expectativas, pues en cuanto hay algo pues tan bonito como estar aquí con vosotros o eso que me has leído, digo, pues eso, yo ya he hecho el día. Oye, te inculcó mucho tu padre el tema de la medicina, porque también tienes a tu hermano Javier, sí. Neurólogo. Ana, veterinaria, que ahí anda también la historia. Beatriz no Beatriz se hizo encaminó. secretaria internacional, trabaja en Swissair ahora en temas de gestión y bueno, yo creo que fue la más inteligente. ¿Tú estás por el medio de ellos? Yo estoy en el medio, sí. Medio, ¿no? Funcionalmente era el pequeño, yo era como muy favorito de mi madre y tal, y como he sido siempre pues un poquito más pardillito y tal, funcionalmente era el pequeño. Las chicas ya sabéis que son más espabiladas precozmente. Y respecto a lo que me preguntas, todo lo contrario, mi padre le dijo a mi hermano Javier, en mi presencia, en su despacho, que esto era una zona de la casa, él no pasaba consulta en casa, pero el despacho era el despacho, tenía enciclopedia Larousse y todas estas cosas de los despachos de padres de aquella época, muy señorial. Entonces, cuando Javier le dijo a mi padre que él quería hacer medicina, mi padre le desaconsejó fervorosamente que no lo hiciera. Y un poco en base a parte de lo que yo entiendo que es lo que ha generado este espacio, ¿no? Es decir, él decía, vais a perder prestigio, vais a perder capacidad de impacto adquisitiva. Ya lo intuía, ¿eh? Sí, ostras, clarísimamente. Y claro, tienes que entender que mi padre, que tiene actualmente 92 años, aún llama a un restaurante y reserva a nombre del doctor Mastías. Sí. Porque él ha vivido esa época. Claro, Teníamos la plaquita metálica del coche, esa de médico, y que la podías utilizar bien o mal, pero la utilizaba yo, fíjate, bien. Te voy a decir un detalle. Yo cuando os pido un taxi, en este caso tú no porque has venido, sí que siempre digo el doctor. Sí, todavía me parece yo creo que hay gremios que ese seniority un poco de lo que tú decías, ¿no? Y luego lo hablaremos de cómo se marca una diferencia cuando realmente importa y hay un médico y es al primero que se te viene a la cabeza o llamas, ¿no? Pero mi padre dijo eso y dijo, oye, pues probablemente paséis por un juzgado porque os denunciarán, no tendréis que ir de testigos, vais a hacer un montón de guardias, vais a dormir 8 días fuera de casa, vais a tener contratos inestables. Es decir, él lo vio clarísimo, pero es que no le hicimos ni caso. Entonces, Javier tiró por la neurología, él trabaja ahora en la unidad de ELA del Carlos III. Sí, una labor increíble. Y yo, pues los 5 años que me llevo con Javier, cuando 5 años después le dije, oye padre, que yo también,
pues él muy de Bilbao, dijo, ¿te acuerdas lo que le dije a Javier? Dice, pues aplícatelo, no voy a gastar mucho tiempo en esto. Pero bueno, y en el fondo la verdad es que él pues está muy orgulloso de que seamos médicos y que hayamos tenido la carrera, pero sí que es cierto que como padre que quiere lo mejor para los hijos. Y curiosamente esto es una de las cosas que yo intento transmitir a los alumnos de segundo de medicina en la Camilo, en mi asignatura, ¿no? Decir, oye, esto va de servir, es una profesión barra trabajo barra vocación, pero es infinito y tienes que tener claro que para compensar ciertas cosas que a lo mejor en otras profesiones no vas a sufrir, pues tienes que tener esa vocación de servicio y porque van a venir mal dadas. Y bueno, es un momento un poco que les propongo que reflexionen, que hagan examen de interior y bueno, pues si siguen progresando, pues fenomenal, ¿no? Pero yo creo que eso hay que decirlo. Y tú, que, a ver, evidentemente de tu padre a ti, ya lo intuyó tu padre, iba a ocurrir cosas, ¿no? Tú ahora tienes tus alumnos, ya ha pasado suficiente tiempo para poder ver que es una generación diferente, ¿no? Sí. Sobre todo desde la selección que se hace en hacer medicina, ¿no? Y todo. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Tú ahora mismo estos alumnos que vienen, pues mira, con respecto a ti. Afortunadamente yo creo que están, primero, mucho más enterados. A veces tenemos esa imagen de los jóvenes que están todo el rato con el Instagram, el TikTok y no se enteran de mucho. Entonces cuando rascas y rompes esa capita hay mucha cosa detrás. Yo creo que están más enterados y curiosamente más conscientes de que la parte estrictamente técnica o de conocimiento ahora mismo no es tan relevante y esa parte más de habilidades humanísticas, si quieres meter todo en ese cajón, es más relevante y también es en parte lo que les atrae. Y yo creo que son conscientes también pues, de cómo está el mundo, de cómo están las áreas laborales, pero bueno, un poco respecto a mi generación. Es decir, nosotros íbamos a lo mejor mucho más movidos por una vocación, por un sentimiento interno, y de repente a medida que ibas avanzando en la carrera, habitando los hospitales y viendo ciertas cosas, pues claro, de repente llegas y dices, ostras, es que no me habían contado esto, ¿no? Pero yo creo que ellos están un poquito más enterados y al menos, a lo mejor es un sesgo, ¿no? Pero en mis clases, la que acabo de dar, ¿no? Quiero decir, es que pues están con los ojos súper abiertos y súper permeables a estas cosas, cuando a lo mejor lo que ven luego en los hospitales, pues hay una brecha generacional clara ahí. Pero bueno, yo estoy esperanzado y también muy ilusionado y muy agradecido de poder formar una pequeña parte de lo que van a ser los médicos del presente inmediato, que son los que nos van a cuidar a nosotros para que lleguemos a las edades de nuestros padres. Ojalá. Claro. Y tú te encuentras, porque no hace mucho, un médico, un profesor también, me decía que se encontraba algunos alumnos que cuando les preguntas por qué estudian medicina, le dice que porque me ha dado la nota. ¿Tú te encuentras eso? Mira, en la primera clase nuestra hacemos una presentación de todos los alumnos, son 2 grupos de unos 50 alumnos, y entonces preguntamos que de dónde son, porque claro, hay gente que viene de fuera de Madrid, y esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué quisiste hacer medicina? A mí al menos, y es mi muestra, por decirlo de alguna manera, no me ha ocurrido. Sí que me ha ocurrido incluso, de hecho en este curso, que uno me dijo, que además le felicité, porque oye, es un ejercicio de sinceridad, primer día de clase, al lado de tus compañeros, decir, pues no lo tengo muy claro. Digo, pues fenomenal, pues no lo tienes claro. Tienes trabajo, tienes que aclararte un poco porque a lo mejor si lo descubres en sexto o siendo R2, pues tienes un problema, ¿no? Pero te diría que casi la respuesta más repetida es por algo que tiene mucho que ver con eso, con ayudar, con cuidar, con entregarse, con servir, lo cual la verdad es que está bien. ¿El reto cuál es? Que entre la facultad y los propios hospitales, centros de salud, el sistema, pues no lo jorobemos, ¿no? Que eso está incluso muy estudiado, ¿no? En escalas de empatía, incluso ese bajón empieza a veces en tercero de medicina y luego no recupera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es el reto de mantener esa vocación y ese espíritu. Uh-huh. Luego hablaremos, porque sí es verdad que en la parte de las universidades privadas como que acompañáis mucho, digamos que la pública está más masificada y hay como que ahí se tiene que buscar más la vida y aquí encuentran profesores, hablaremos de esto. Bueno, llegado este momento, Carlos, te vamos a hacer un primer regalo, que es un regalo musical.
Bueno, Carlos, aquí estamos todos escuchando esta canción de Beret, un temazo. ¿Por algo en concreto, Carlos? Pues mira, por dos frases. Una es que decía que hay mucha gente con la que puedes estar, pero no tantos con la que puedes ser. Yo tengo la suerte de tener a Andrea, mi mujer, a muy buenos amigos, quiero decir, no sé, gente con la que puedo ser, y eso yo creo que no abunda mucho. Y luego, en parte relacionado con esa vocación que tenemos de cuidar y de estar presente y de siempre responder, que a veces es agotador, pero esa otra frase que dice: nadie quiere un débil para confiar, ¿no? Que es una responsabilidad, porque el médico siempre tiene que estar de guardia. Siempre tienes que estar pendiente, tienes que hacer un esfuerzo. Hay días que venga, y me llama el vecino al lado y me escribe uno que si le puede ayudar, qué tal, el otro que, ostras, y es complicado, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que, y luego este tipo de música, la verdad es que me encanta, y este muchacho es un genio, y esta especie de rap sinfónico, y a veces sí, me la pongo en el coche a todo volumen, cuando precisamente esa crisis de energía te puede llegar, y me recarga mucho, y por eso las selecciones. De Beret nos vamos a ir a Hugo Alonso, que nos va a hacer una primera recomendación. La artrosis afecta a más de 7 millones de españoles y su incidencia se dispara después de los 40 años. Esta enfermedad es tan grave que ya es la tercera causa de incapacidad permanente en España, forzando a millones de personas a vivir con dolor crónico y pérdida de movilidad. La buena noticia es que ya no hay que resignarse a vivir con estos síntomas tan incapacitantes. Existen tratamientos muy innovadores que mejoran significativamente la calidad de vida de las personas que la sufren, como los de Mejorando tu Vida, que ofrecen soluciones avanzadas para reducir drásticamente el dolor y la inflamación, con el beneficio clave de recibirlas sin tener que desplazarse. Bueno, pues aquí ya llevamos tiempo hablando de la artrosis. No tiene cura. ¿Qué se le va a hacer? Pero también hay que ver lo positivo, que es que hemos cumplido años y estamos ahí, estamos aquí, ¿no? Bueno, pues es evidente, vamos viendo el cartílago, esos huesos se van acercando, pinzar nervio y duele y se inflama. Y en el caso de las manos, por ejemplo, pues incluso se van anquilosando, y muchas veces te levantas por la mañana y cualquier cosa normal, abrir un bote, levantar una persiana, pues te cuesta, no te cuesta. Aquí están unos guantes que el doctor Luis Fernando Villa, que es reumatólogo, nos recomendó ya hace años, que dijo: tienes que conocer estos guantes, Adolfo, que van muy bien, no curan, pero calman. Son guantes que llevan ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, y que con ello conseguimos que en 20 minutos, estando en nuestra casa tranquilamente, podemos ponerlo varias veces, porque no tiene ningún efecto secundario, evidentemente, pues oye, cuando nos los quitamos vemos más aliviados. Cuando tienes mucho dolor, pues un poco más aliviado ese dolor, y cuando tienes poquito o tal, pues incluso se te puede quitar el dolor. Así que desde aquí lo recomendamos. Luego también ya empezamos a estudiar todo esto, ¿no? Tenemos también una rodillera para lo que es la artrosis de rodilla, que también, sobre todo si tenemos un poquito de sobrepeso, subir escaleras, caminar, y no hay que dejar de caminar, de subir escaleras, porque eso es peor remedio que la enfermedad. Así que nos ponemos la rodillera, son 10 minutos, tenemos para la zona lumbar, dorsal, cervical, y tenemos ahora también un aparato que está muy muy bien, que es el último que hemos sacado, que es para la rizartrosis, que es ese dolor en la zona pulgar, la base del dedo pulgar, que es muy desagradable, y que trabaja también con las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta. Y ese mismo se puede usar si tenemos juanetes. Así que fíjense la cantidad de dolores que podemos calmar. Hay un teléfono, se lo voy a dar para que llamen. Llamen ahora, es tempranito, pero no pasa nada, porque la llamada queda registrada y le hacemos un buen descuento por ser oyentes de este programa. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. Los médicos están para cuidarnos, siempre velan por nuestro bien, pero ellos necesitan un apoyo. Para eso está Uniteco, que se encarga de los temas legales y administrativos, para que el médico esté tranquilo y pueda centrarse en lo importante, en cuidar de sus pacientes. No me cansa de decir que gracias a Uniteco, es la corredera de seguros que fue el pionero, el que sacó el seguro de responsabilidad civil profesional tan importante para los médicos. Antes, con el doctor hablaba un poquito de los problemas que están surgiendo hoy en día, de ataques a los médicos, ¿no? De empresas incluso que están detrás que te dan, casi como en Estados Unidos, te dan una tarjeta a la salida del hospital si usted piensa que hay una negligencia médica. Pero vamos a ver, por favor, que los médicos están para hacerlo mejor con nosotros, que lo que vamos a provocar, ¿saben qué es? Que no hagan cosas.
por miedo o que ganen exceso. Así que Uniteco es una de las empresas que vela por los médicos, porque los médicos que se pueden equivocar, claro que sí, se asume, pero lo peor es que no hagan por poderse equivocar, ¿no? Así que nada, muchas gracias a Uniteco y desde aquí le mandamos un abrazo a toda la familia Núñez que siempre está apoyando. Bueno, Carlos, te tenemos otro regalo y este es un regalo muy exquisito. Te vamos a dar este jamoncito de Navarretinto. Es un jamón 100% ibérico, de bellota, pata negra, no lo han pintado, este es de verdad. Está riquísimo. Yo, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Que lo disfrutes con Andrea esta noche, si quieres, porque es una maravilla. Y además han tenido el gusto de poner historia a nuestros médicos con Adolfo Albistur. Y bueno, yo sé una frase de Gregorio Marañón también, de pie del envase. Sí, qué maravilla. Sí. Es que si lo lees, que ya no lo vamos a leer si no tenemos mucho tiempo, pero es que viene a decir que el médico que nos recomienda el jamón es que no tiene que ser médico. O sea, para resumir. Pues nada, recomendadísimo. Así aquí tienes tu jamón para que lo disfrutes. Y les voy a dar yo un teléfono para que llamen, para que pidan el jamón. Pueden pedir uno completo, además se lo mandan con los huesecitos partidos para hacer un caldito. Pueden pedir sobrecitos, como yo le he entregado al doctor Carlos Macías. Hay un teléfono, 10% de descuento si dicen que han llamado de este programa, que es el 91 625 02 28. Lo repito, pedidos al 91 625 02 28. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Carlos Macías. Vamos a entrar ya un poco más ya dejamos el jamón en harina, ¿no? Vamos a... Sí. Y yo lo primero, fíjate, que lo que primero te quiero comentar, porque tú creo que eres una de las personas que más nos puedes comentar esto. Medicina de familia. ¿Tú eliges medicina de familia por vocación? Porque... Sí, total. Yo, tenía número para coger otras cosas, pero es cierto que a lo largo de mi formación, y esto sí que es una cosa que mi padre alguna vez nos había apuntado un poco a Javier y a mí. Él nos contaba una anécdota en el clínico en la cual a las puertas del quirófano se desmayó un familiar de un paciente y salían 2 cirujanos de verde del hospital y cuando se les cayó el paciente delante se pusieron a gritar un médico, ¿no? Entonces me dijo, nunca llegues ahí. O sea, está muy bien la especialización, pero de alguna manera no pierdas esa parte. Y es cierto que yo, a medida que iba rotando, y luego por una rotación que tuve que me marcó mucho con un médico en un centro de salud urbano, ahí en Ciudad de los Periodistas, precisamente, dije, ostras, esto es lo mío, porque era maravilloso, sabía de todo. Y en una consulta bastante nutrida, de repente pues trataba una enfermedad crónica, un bronquítico crónico, un brote de psoriasis, ¿sabes? De repente pues eso, algo de traumatología. Luego fuimos al domicilio y dije, esto es lo que quiero hacer, saber de todo. Quizá no a la profundidad de especialista, pero sí tener la capacidad de poder hacer de todo, que es lo que también me llevó un poco luego a trabajar durante 5 años en urgencias, que es igual, pues estar preparado a lo que entre por la puerta y tener esa capacidad de manejarlo y luego pues sabiendo que cuentas con especialistas para lo que te necesiten complementar. Y bueno, pues así entiendo un poco la medicina. Es cierto que ahora la hiperespecialización nos ha alejado de ese conocimiento básico y yo creo que eso es una pérdida, porque ahora hay compañeros que obviamente, y no es por las personas, quiero decir, si estás todo el rato viendo retina o problemas de la mano, rizartrosis todo el día porque las tratas, pues al final, claro, dices, el resto pues se me ha olvidado, no me lo sé. Pues fíjate que todos y todos los que ahora mismo estamos escuchando o viendo el programa, nuestro médico de familia es como alguien muy cercano, ¿no? Como alguien que queremos. Además, yo lo vivo más en este caso con mi madre, es una doctora. Si no me llama de vez en cuando, ¿qué tal está tú? O sea, quiero decir que es que es como de casa, ¿no? Y además, oye, vais a las casas, en una casa se ven muchas cosas, ¿verdad? Yo digo que yo hice medicina probablemente porque soy el tipo más curioso del planeta y que el ser médico es la única profesión que con título te permite llegar al grado máximo de curiosidad, que es entrar en una casa sin una orden de registro, que eso solo puede hacer la policía, y entrar en el cuerpo de las personas. Entonces le digo también a los alumnos, ¿no? Es el mayor, para una maruja, como yo me autodefino a veces, que de enterarte, conocer cosas. Claro, cuando empiezas a ir a los domicilios
y ves la cocina de los pacientes, el dormitorio, la familia, ¿no? En el centro de salud, cuando teníamos historias en papel, las historias están agrupadas por familias. Entonces, claro, de repente ves al padre, luego al hijo, a la madre, y entiendes que la medicina es medicina familiar y comunitaria, ¿no? Entonces, desgraciadamente yo creo que esa figura de referencia que muchos tenéis se está perdiendo a veces, pero cuando tú tienes a esa persona que es a la que puedes acudir y que sabes que está de una manera quizá más proactiva que en el resto del sistema sanitario, pendiente de lo que tú decías, te llama, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va esto? Pues voy a ir a verte. Esa labor junto con la enfermería de familia, los centros de salud, me parece maravillosa y luego mega necesaria teniendo en cuenta la particularidad del sistema, los problemas de acceso y el hospitalocentrismo que a veces pues está muy bien, pero hay que intentar, o sea, el objetivo sería tener no un Ministerio de Sanidad, sino un Ministerio de Salud y evitar que la gente llegara a necesitar toda esa maquinaria a veces tremendamente compleja de dirigir, de gestionar y de financiar, y que esté toda la población lo más sana posible el mayor tiempo posible, ¿no? Ayer fíjate que estaba hablando con el jefe de servicio de anestesiología de la Fundación Jiménez Díaz. Y me decía, porque él lleva pues, un poco todo lo que es la gestión de toda la zona quirúrgica, ¿no? Y había estado en tema de urgencias y dice, un martes juega al Madrid, 9 de la noche, no hay urgencias. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, ahí ya dices, ostras, mira, yo internamente durante un tiempo en nuestras reuniones le cambié el nombre en las presentaciones cuando vemos cifras, estadísticas de urgencias por SANP, que es el servicio de acceso no programado, ¿no? Sí. Es decir, yo digo que los pacientes son como el agua, entonces cuando tú le pones diques, buscan su cauce. Entonces, si tú pones un dique en la atención primaria, porque después del COVID pues terminó de fracturarse en muchos casos, pues el dique es lo que está abierto siempre. Yo he trabajado 5 años como adjunto de urgencias en Puerta de Hierro y mientras hacía de médico de familia en Las Matas y luego en Móstoles, trabajaba en las urgencias de HM Torrelodones, que ahí es donde contacté profesionalmente con el grupo HM. Quiero decir que llevo más horas de guardia que el palo de la bandera, ¿no? Pero, entonces, claro, yo hice guardia cuando se casó el rey Felipe. Entonces, claro, no vino nadie. Y yo, que no me gusta mucho el fútbol, cambiaba guardias cuando había final de la Champions con gran regocijo para mis compañeros, porque sabía que la afluencia iba a ser la mitad de la mitad. ¿Qué te dice eso? Que no vemos urgencias. Somos una puerta abierta y eso es porque hay una frase que me encanta y que digo mucho, que todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Entonces, si tú tienes una afluencia masiva en urgencias por cosas que médicamente no son ni urgencias ni emergencias, es porque están entrando por una puerta que está abierta porque hay otra cerrada. Y esa puerta cerrada muchas veces es la primaria. Y luego también esta cosa o sea, qué buena sanidad tenemos. Yo discuto mucho a veces con los médicos de urgencias porque les digo que si no entregamos un libro de instrucciones a los pacientes sobre cómo gestionar su salud y el uso del sistema, si tú tienes un carnet de algo que te da acceso a un sitio que no cierra ningún día del año y que nadie te va a decir nada y te van a atender, ¿cómo no lo vas a usar? Claro. Es que está perfectamente diseñado para eso. Entonces es un fallo estructural del sistema, no depende ni del paciente, ni del médico, ni del personal sanitario, ¿no? Entonces, cuando la medicina familiar y comunitaria funciona, genera salud, evita asistencias no necesarias, pues el sistema debería funcionar mejor, y parte a mi juicio, del fallo es que esa capa no funciona bien. No sé si tienes una solución a esto, porque a mí el tema de medicina de familia me preocupa desde el punto de vista que hay muchos estudiantes que no quieren hacer medicina de familia, no lo acaban de ver, tienen otro concepto, ya si les gusta la cirugía, pues imagínate. Y luego que los médicos de familia es el sector médico que tienen que se llama el burn, ¿no? Más quemados están, ¿no? Y encima es donde más necesitamos. Esto, yo sé que tú pones tu granito, ¿no?, en las clases y te ven a ti. Ya sabes que al final, cuando una persona es ejemplo, pues dicen, me gusta lo que me está contando, pero ¿cómo podríamos solucionar? Porque vamos a tener un problema en breve de falta de médicos, pero encima de familia más, ¿no? Sí, hay un problema doble de jubilaciones que están por llegar y luego de falta de recambio.
Efectivamente, en los MIRES consecutivamente no se cubren todas las plazas, y la métrica que a mí me parece más importante no es solo si se cubren o no se cubren, sino cuántas se completan, ¿no? Yo cuando hablo con los míos de recursos humanos, digo, no, es que hemos contratado a tal. Digo, sí, fenomenal, pero 6 meses después, ¿cuántos siguen con nosotros? O sea, no es cuántos entran, sino cuántos terminan, ¿no? Ya. Entonces, ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente la desilusión un poco, la expectativa que a veces ocurre cuando estás metido en la propia práctica, en la propia formación, pues hace que digas, oye, pues si me voy a dedicar mi vida laboral a esto, a ver tantísimos pacientes, a lo mejor generar menos impacto, a no tener herramientas, lo llevo todo un poco al lado extremo, en entender que esto es un equilibrio, pero a hacer recetas, partes de lesiones, partes de baja. Yo tenía una compañera cuando trabajaba en Móstoles, Marian, que nosotros veíamos agendas allí entre urgencias y tal de casi 70 pacientes al día. Y ella decía, curiosamente, en el café antes de empezar, era turno de tarde, decía, bueno, me voy a ver a mis 50, ¿no? Y yo decía, joder, como 50, y un día y otro, y ya cuando cogí confianza con ella, le dije, oye, es que, mira, me he metido en tus agendas y tú ves como todos, 60, 60 y muchos, 70, ¿por qué dices que voy a ver a mis 50? Dice, porque a partir del 51 vienen a verme a mí, yo ya no estoy ahí, ¿sabes? Entonces, claro, reflexión, sí, más me dura, pareció, pues nunca lo había pensado, ¿no? Digo, es que efectivamente, o sea, tú tienes esto como un coche, tengo combustible para X kilómetros, y a partir de ahí, es un poco lo que hablábamos antes de entrar en micro, ¿no? Del tema de las guardias, o sea, hay mucho. Claro. Entonces, claro, tú tienes que generar una especialidad y una carrera profesional que sea atractiva por lo que haces, por el impacto que generas, por la remuneración, por la estabilidad laboral. Si de repente estás con contratos de prácticas de 3 días en un sitio, de 4 días en otro, si no vienes aquí te saco la bolsa, vuelvo a lo del sistema, está perfectamente diseñado para que la gente o no entre o abandone. Entonces requiere una reforma estructural muy, muy, muy profunda, que no soy especialmente optimista en este sentido. Porque todo esto Carlos, ¿se arregla con dinero o...? Bueno, yo creo que se arregla con intención, la primera. Quiero decir, si no sabes a dónde quieres llegar, pues no vas a llegar nunca, ¿no? Entonces, yo desde que tengo uso de razón médico, por decirlo de alguna manera, estoy hablando de la interoperabilidad de la historia clínica y no llega, de la reforma de la atención primaria, como dice mi buen amigo Julio Mayol, de la crisis del sistema sanitario. Y dice, si llevamos 15 años hablando de crisis, es que es estructural, no es coyuntural, o sea, es que somos así. Entonces, lo primero que hay que ser como muy sinceros, muy directos y decir, oye, este es el problema, no es una cosa de ahora, y cuánto tiempo y cuánta energía y cuánto dinero vamos a dedicar a solucionarlo. ¿Qué ocurre? Que es un tema pues con una derivada política potente, y los políticos tienen su conflicto de interés, que es llegar a los siguientes 4 años. Claro. Entonces no voy a hacer una super reforma para que luego se apunte el tanto otro, ¿no? Y esos pactos un poco, que son pactos de Estado, como en otras cosas, como pues en educación y en sanidad, que son los 2 temas principales, pues tienen que ser cosas muy, muy a largo plazo. Fíjate que efectivamente lo estás diciendo perfectamente, pero habría cosas a lo mejor que se podrían ir añadiendo. Hay algunos hospitales que eso yo creo que para la medicina de familia sería esencial, que usan la inteligencia artificial para no tener que estar escribiendo. Sí, tenemos nosotros. En urgencias tenemos un sistema de escriba. Y los médicos de familia, que es los que más tiempo se pasan ahí, dale que te pego, escribiendo, no sé qué, que no pueden estar mirando al paciente a la cara. Sí, obviamente. ¿No crees que se podría hacer una de las soluciones, yo creo que hay 2 soluciones muy como muy inmediatas, que no digo que sean fáciles, ¿eh? Una es implantación de tecnología para que no es exactamente que falten médicos, pero faltan horas de médicos de verdad. Es decir, de tomar esa decisión con un trabajo previo que lo pueda hacer o una máquina o otra persona menos cualificada por lo que fuere, ¿vale? Y, por ejemplo, los escribas o todos los sistemas de apoyo al diagnóstico. Julián, que os hablaba antes, mi compañero en la fundación, que claro, es ingeniero de Microsoft y ve las cosas, ve el sistema sanitario con mente de ingeniero, entonces es súper clarificador. Y cuando empezó, por culpa de la enfermedad de su hijo Sergio, a pisar hospitales y ver, lo que me preguntó es, oye, en la carrera, ¿por qué no os enseñan mecanografía?
sería la inversión más rentable, porque os vais a pasar la vida tecleando. Y dije, pues no lo había pensado, pero es completamente lógico, ¿no? Entonces, eso ahora, pues sí que toda esta oportunidad que tenemos con la tecnología de quitarnos tareas administrativas, de facilitar trabajo, obviamente es un punto. Y luego lo otro, en mi opinión, es que ciertas competencias muy rígidas entre los estamentos sanitarios, auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, necesariamente por esa falta de personas y de horas útiles, yo creo que van a tener que diluirse y de verdad trabajar mucho más en equipo. Estamos muy acostumbrados, no, es que esto yo no puedo hacerlo porque soy enfermera, soy auxiliar, soy médico de esto, soy médico de lo otro. Un médico de familia a veces tiene limitadas las pruebas que puede pedir desde el centro de salud. Entonces yo creo que hay que flexibilizar eso en virtud de los pacientes y de hacer las cosas mejor. No quiero que dejemos hablar, Carlos, de la dirección médica de un hospital. Cuéntanos qué es, porque una cosa es la gerencia, otra la dirección médica. Cuéntanos un poco cómo qué es, y también por qué te metiste en este... Bueno, tiene su historia también. Sí que tengo que decir que en HM Hospitales, que es la única empresa en la que yo he ejercido como director médico, es decir, no conozco demasiado bien otras. Nosotros no tenemos en los hospitales, por nuestro modelo, gerentes. Los directores médicos pues hacemos un poco de todo, un nivel gerencial básico, hacemos de dirección médica, de dirección de operaciones, es decir, de mí depende prácticamente todo en el hospital. Y a veces cuando la gente me pregunta, oye, ¿a qué te dedicas como director? Yo digo, gestor de personas y personalidades. Quiere decir que hay momentos en los que dices, oye, sí, hay una parte obviamente técnica, regulatoria, de pura operación, pero al final, cuando la gente me pregunta ahora con la apertura del hospital, que llevamos un año, Madrid-Río, ¿cuánta gente trabaja para ti? Digo, 0. Yo trabajo para entre 350, 600 personas, según a quién incluyas, ¿no? En un lugar que no cierra ningún día del año y que ninguno de sus clientes, si pudiera elegir, lo sería. Y digo que esto solo ocurre en cárceles y funerarias, ¿no? Quiere decir que es una particularidad que tenemos, pero al final, pues bueno, cuido de los que cuidan e intento engranar todo para que realmente, pues como tú decías en la introducción, ¿no? Cuidar antes de tratar. Y luego en un entorno pues de seguridad del paciente, de consistencia, ¿no? Esto es muy importante, es decir, que tratemos igual de bien las neumonías el lunes, el martes y el miércoles, seguridad del paciente, es decir, es un sitio complicado. Los que saben de gestión, yo me autodefino ya en diciembre como R18 de dirección, pero soy residente de 18º año, esto es una carrera continua. Ya decía, no nos aburrimos y no paramos de aprender, pero los que saben de gestión dicen que solo aeropuertos y hospitales están a ese nivel de complejidad para gestionar y probablemente hospitales por delante de aeropuertos. El hospital es un ser vivo. Mi teléfono hace 18 años que no se apaga, salvo precisamente los aviones porque hay que apagarlo. Y bueno, y tienes que estar como muy pendiente. Pero bueno, es una labor muy bonita en la cual, pues como dice Juan Abarca, mi jefe, cuando la descubres te das cuenta que tu capacidad de impacto se multiplica, precisamente por eso. Cuando yo era médico de urgencias, pues los que venían en mi guardia, si había fútbol, pocos, ¿no? Cuando estaba en el centro de salud, mi cupo de pacientes, pero ahora, claro, pues cuido del equipo y a la vez cuido de los ingresados, de los de urgencias, de los de consultas, de los que vienen a rayos, a endoscopias. Entonces, paradójicamente, te sientes mucho más médico. Cuando yo dejé la medicina de familia en sanidad pública para irme de director a la privada, pues mis amigos querían hacerme un análisis y una resonancia cerebral porque decían que me estaba pasando algo, ¿no? Y 18 años después, pues al menos no me he arrepentido. Es cierto que cuando das el salto, en mi caso, digo, bueno, voy a probar esto. Yo estaba un poco desencantado por cómo veía cómo iba la atención primaria y decía, bueno, de esto siempre se puede salir, ¿no? Es decir, nunca voy a dejar de ser médico, de médico que tiene la capacidad de asistir pacientes. Y es cierto que en HM Hospitales tenemos una cosa diferencial que yo creo que no hace mucha gente en nuestros roles, que es que todos los días damos la vuelta, que se llama. Y dar la vuelta es que coges el listado de ocupación del hospital, te subes a la planta y a la UBI y la enfermera, el auxiliar, el médico, si está por allí, pues te cuentan todos los pacientes. Entonces yo me sé, no te digo nombre y apellidos, pero me sé los casos, veo sus analíticas, veo sus TAC, veo los evolutivos del médico. En una parte por hacer que el engranaje fluya y funcione, también con el objetivo inmediato de la gestión de camas, pero estoy al cabo de la calle
y muchas veces entro a las habitaciones. No soy el médico tratante, pero entro cuando hay algún problema o a saludar o bueno, a interesarme cuando hay algún caso por lo que sea, pues hola, soy el director. Entonces estamos muy pegados a la clínica. A lo mejor cuando tú preguntas, ¿y dibuja un director médico? Pues es un tipo con la bata almidonada en la planta quinta que normalmente solo baja para echar una bronca. Esa es la imagen clásica o la que yo tenía de estudiante. Pero es cierto que en este puesto en el que llevo 18 años, pues la verdad es que me siento muy, muy pleno en el ejercicio de la vocación médica, aunque suene un poco raro porque no atiendo pacientes de forma directa. Ya. Fíjate que te voy a dar un detalle que es real, ¿eh? Es de un hospital público y es desde una doctora que opera maxilofacial. Y nos lo contó. Me dijo, Adolfo, ¿tú sabes qué es lo que se más valora en un quirófano? Claro, la pregunta yo sabía que llevaba trampa. Dije yo, pues que salga todo muy bien. Dice, que no sobre tiempo. Es decir, que es más, nosotros a veces le decimos a la enfermera que ponga un poco más de, ¿sabes? Esto yo me quedé helado, ¿eh? A ver, tiene sentido cuando tú entiendes que el sistema sanitario es una enorme cadena industrial de producción de actos médicos, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. No tenemos 100% claro, no podemos medir muy bien si lo que generamos es salud o simplemente reparación de enfermedad. Y funcionamos en un modo industrial, es decir, los médicos tardamos 18 segundos en interrumpir a un paciente cuando le preguntamos una cosa porque nos han entrenado a conseguir un diagnóstico para poner un tratamiento y porque ahí fuera hay muchos más. Entonces, esa a veces medicina de cinta transportadora, ¿no? Esto es como la escena de la película de Champlin de tiempos modernos, sí. y de repente algo se aturulla, toda la Adiós. cadena por detrás se rompe, ¿no? Entonces, es cierto, pero con la particularidad, esto es una cosa que aprendí también de Julián, de que ese sistema lo hemos diseñado nosotros. Es decir, no lo ha diseñado un ingeniero de procesos. De hecho, ahora en estos últimos años, hay ingenieros de procesos en los hospitales y en los diseños porque realmente es una parte muy necesaria, porque hay ineficiencias y al final, claro, si tú tienes una gerencia que está simplemente mirando la métrica pero no se pone de verde y entra al quirófano, pues que no sobre tiempo, y dices, bueno, pues voy a ver si le contento y me dejan vivir un poco. O sea que no me llama demasiado la atención eso que te han contado, pero a veces es una responsabilidad nuestra de encontrar dentro de ese sistema tan rígido pues el valor e intentar hacer las cosas mejor. Yo me quedé helado porque dije yo, si lo más importante es que si se termina antes, pues que bien, y ha ido bien la operación, no me quedé un poco helado. Tampoco creo que sea así. Nadie en gestión puede decir que le importe más el tiempo que el resultado, obviamente, pero que a veces lo que más te quita el sueño, a veces damos muy por supuesto que todo va a ir bien. Ya. Bueno, pues llegado este momento vamos a hacer otra recomendación. Hugo Alonso. Cada año se producen en España unas 30.000 paradas cardíacas fuera del hospital y el tiempo de respuesta es crucial para la supervivencia. Según datos recientes, el tiempo medio de llegada de una ambulancia ante una parada cardiorrespiratoria es de 11 minutos. Sin embargo, por cada minuto que pasa sin atención médica, las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10%. Esto significa que, si no se actúa de inmediato, las probabilidades de salvar una vida se reducen drásticamente. Por ello, la reanimación cardiopulmonar RCP básica y el uso de desfibriladores se convierten en herramientas vitales. Bueno, el otro día nombrábamos aquí un artículo que a mí me dejó... Nosotros llevamos ya 5 años, dale, que tengamos más desfibriladores. Dale. Porque es verdad que son los que nos salvan la vida en un momento determinado. Es decir, ante una parada cardíaca tenemos 10 minutos. A partir del minuto número 10, más o menos, ese cerebro ya no sirve. Se nos ha muerto. Y 10 minutos no tardan los servicios de emergencia. Aquí yo trabajo con bastantes médicos de emergencia, entre los Rafa Ortega, que además es del Colegio de Médicos, y lo dice. O sea, yo cuando llegamos allí, ¿cuánto tiempo lleva? 15 minutos. Madre mía, no se puede hacer nada. Si tenemos un desfibrilador puede cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque lo colocamos, que es muy fácil, él analiza y solamente si ve que realmente hay una parada cardíaca, estamos en fibrilación ventricular, da esa corriente para que de nuevo vuelva a latir. Se resetea, vuelve a latir y sale sangre. Así sale sangre hacia el cerebro y lo oxigenamos, ¿no? Cuando llega a servicio de emergencia pueden hacer algo. Pues este artículo lo decían los cardiólogos, y decía así de fuerte: hemos matado 6.000 personas este año por no tener desfibrilador, y entre comillas porque era así.
Bueno, por favor, las comunidades de vecinos, tengamos un desfibrilador, tenemos un montón de extintores, porque nos obligan, el desfibrilador no nos obligan, pero tengámoslo. Aquellos sitios donde hacemos deporte, aunque no haya 500 personas haciendo deporte, tengamos un desfibrilador. En aquellos, restaurantes, y si no, pues oye, no me lo se pone de acuerdo la comunidad de vecinos, pues me lo pongo en mi casa, lo tengo en mi casa. Ojalá no haya que usarlo. Y luego también otro aparatito que me gusta mucho recomendar, que este ya es para prevenir, es hacerte un electro. Nada, pones 2 deditos, tu aplicación en el móvil y, oye, que tienes una taquicardia, que tienes una arritmia, que tienes una fibrilación auricular, que son las causantes de los ictus, o a veces causantes de los ictus, bueno, pues lo vamos a detectar pronto. Y eso lo vemos en casa, en 30 un minuto. Yo no sé leer un electro, no hace falta. Te sale un informe, pero sobre todo lo más importante es que con ese informe, si te sale algo raro, que no entiendes, pues se lo digo a mi médico. Oye, mira, me ha pasado esto. ¿Vale? Así que cardioprotejámonos con el desfibrilador, con el electro, y de verdad que lo más valioso que tenemos es la vida, así que protejamos nuestro corazón. 900-730-061. Llamen ahora para que sepamos que son ustedes y ya saben, precio importante, precio con descuento y explicación, vamos, si es una comunidad de vecinos, lleva un enfermero, lo explica, o sea, tranquilos. 900-730-061. El doctor podrá disfrutar del auténtico sabor de Galicia en el corazón de Madrid. Montes de Galicia te brinda una experiencia gastronómica única, juntando los mejores platos tradicionales, como el pulpo a feira, con platos algo más modernos, como lo es la ventresca de atún rojo. Todo acompañado de la mejor selección de vinos y, por supuesto, un trato exquisito. Bueno, pues Carlos, no había 2 y 3, ¿tienes otro regalo? Pero bueno, escucha, pero te voy a decir una cosa, que es de verdad, que hay mucho me digo, oye, es que esto era la coña de la policía. No, vamos, el Montes de Galicia te regala a Andrea y a ti, para que vayáis. Bueno, Andrea es de Vigo, o sea, que encima Ostras, ya, pues o sea, escucha, ¿sabes de dónde viene? Completa. ¿Sabes de dónde viene el pescado? De la lonja de Vigo. Qué maravilla, qué maravilla. Lo traen de la lonja de Vigo. Es espectacular. Hacen una elaboración propia, pero con una calidad impresionante. Está en la calle Azcona, número 46, esa callecita que va hacia Plaza Toros, y ahí podéis hacer una cena, una comida, lo que queráis. Tú me avisas a mí, Adolfo, que quiero ir a Montes de Galicia, ahí está Daniel Espasandín, yo te reservo para ti, para Andrea, maravilla. Y vais a comer, a cenar cuando queráis. Os lo vais a pasar bomba, además, porque es que son muy majos, es un trato exquisito, la calidad del producto es maravilloso, tienen unos estos que, mira, a mí me pusieron del otro día era un atún. Y yo, al principio, al verlo así, pensé que era jamón de jabugo. Y luego era el atún que era esta, o sea, cortadito. Qué bueno, no sé estoy salivando ya. Sí, aquí estamos todos. Así que ya sabes, Tienes... Muchísimas gracias, vamos, qué maravilla. Jamón y cocina del norte. Cocina del norte. Así, lo que os merecéis los doctores, de verdad, desde aquí. Y toda la gente lo sabe, que os merecéis mucho más, porque son muchos años estudiando, es mucha vocación, es muchas noches, luego el MIR, sales del MIR, la residencia, o sea, de veras, si no os cuidamos bien, para que luego nos cuidéis, también es verdad, que es a cambio de... Bueno, Montes de Galicia, 91 355 27 86, llamar, decir que vais de nuestra parte, porque siempre tendrán un detalle. 91 355 27 86. Bueno, Carlos, pues estamos terminando. ¿Qué te iba a decir? Oye, me gusta, al final me gustaría que nos cuentes un poco, que nos digas lo que tú quieras. Y dices, oye, me gustaría comentar esto ya que estoy aquí, o lo que tú quieras, de veras. ¿Estás abierto a...? Pues lo primero, ya os he dicho antes que yo soy un tipo muy agradecido, daros muchísimas gracias por la oportunidad de compartir, por lo que os ha hecho crear este espacio, que creo que es maravilloso. Es cierto que es una... Yo siempre digo profesión / vocación / trabajo / dedicación, lo que como quieras llamarlo. Yo creo maravillosa, en mi opinión, pues la mejor dedicación que hay, que es servir y cuidar a los demás. Ojo, que no es patrimonio exclusivo de ni siquiera los médicos. Yo siempre digo que el mayor piropo laboral que me han echado en la vida es: doctor, es usted una enfermera encerrada en el cuerpo de un médico. Es lo más bonito, me lo dijo Arantxa, una supervisora mía. Qué bonito. Porque creo que las enfermeras son modelo a seguir en muchas cosas para los médicos, pero que hay otros servidores y cuidadores que ni llevan bata ni van en ambulancia, que también hay que tener en cuenta y oye, tener la oportunidad de alguna manera de rendir homenaje y de ponerles en valor
es un gusto. Y como cierre, pues tampoco diría más, que me encanta mi trabajo, me encanta contar lo que hago, me encanta enseñar y pensar que puedo ayudar un poco a los médicos del presente inmediato a hacer eso, y que ha sido una hemorragia de placer estar aquí con vosotros. El placer también ha sido nuestro, te lo digo de verdad, Carlos. Nos has abierto tu experiencia y tu corazón, que se agradece mucho. Y bueno, y ya para terminar, que no me voy sin anunciar el glucómetro. El glucómetro sin pinchazos, que a los diabéticos tipo... Los 1 no, a los diabéticos tipo 1 tenéis vuestro sensor, que va genial. Pero diabéticos tipo 2, prediabéticos, 1.700.000 personas que no saben que son diabéticos. Controlémoslo, no duele, no pincha, simplemente es ponértelo, das a un botoncito, tienes una aplicación, te va a salir qué glucosa tienes, que ya empieza a subir un poquito, que ya estás por encima de 120, 130, hay que cuidarla. La diabetes, esta diabetes que se tiene ya de mayor, no avisa, pero complica mucho la vida, el riñón, la vista, el corazón, así que tengamos el glucómetro en casa. Os voy a dar un teléfono, 973-0101, repito, 973-0101, y midamos nuestra glucosa sin dolor y sin pinchazos. Y me despido con la frase que hemos titulado este poema y que el doctor Carlos Macías Cadavid nos ha dicho al principio. Me despido diciendo: cuidar antes de tratar. Muchísimas gracias a todos, les mando un beso enorme y aquí seguiremos un domingo más, siempre con todos ustedes. Gracias. Historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistur, en Es Radio.